El mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, era un mar inmenso. En medio de este gran mar se alzaba la isla de Sannar. Esta isla era la encarnación de la verdadera bendición de la diosa que gobernaba estas tierras. Era un lugar donde la belleza y la gracia se respiraban en el aire, impregnándose por doquier. En aquel mundo, como una estrella brillante, brillaba una ciudad saturada de lujo y placer. Sin embargo, incluso en un lugar así, había un inconveniente. Una especie de basurero donde se vertía toda la suciedad, barrios bajos de Kimora. Y la realidad allí era completamente distinta. Allí prevalecían los instintos básicos y la lucha por la supervivencia. En el oscuro callejón se oyeron insultos y golpes. Varios hombres detuvieron al niño, quien se resistió desesperadamente e intentó escapar. El hombre del bigote oscuro se inclinó hacia el pequeño delincuente. Al llamarlo Abel, asumió que simplemente fingía ser mudo. El niño miraba desde debajo de su gorra, con odio y desesperación. El que lo había detenido le agarró el cuello de la camisa andrajosa. La vieja tela no soportó la tensión y se agrietó, revelando un pulcro pecho femenino. Así se confirmaron los rumores de que el sinvergüenza era una mujer. Más precisamente una joven de cuerpo muy atractivo. Pero su rostro era repugnante. Las miradas obscenas se dirigieron inmediatamente al adolescente que se resistía desesperadamente. La desesperación y el miedo hicieron su trabajo. Un fragmento de una botella con bordes afilados y mortales brilló en una mano delgada. Con una mano la niña sostenía el borde roto de su camisa, y con la otra agitaba una botella rota. Desesperada, les gritó a sus agresores que se fueran. Una mano áspera le apretó el hombro con fuerza. El hombre bigotudo le gruñó en la cara a la desafortunada mujer, llamándola ingrata. Después de todo, había demostrado bondad al cuidarla. La niña débil apenas podía mantenerse limpiando zapatos todo ese tiempo. Nuevos insultos llovieron, acompañados de golpes en la cara y puños por todo el cuerpo. El hombre enfurecido siseó que le daba una semana de plazo. Durante ese tiempo, ella debía pagar su patrocinio devolviendo todas sus deudas. De lo contrario, tendrás que lidiar no con zapatos y puños, sino con hombres groseros. Durante los siguientes días, la niña se preguntaba desesperadamente dónde conseguir dinero y qué hacer. Solo pensaba en limpiar zapatos. Pero con ese oficio no se gana mucho. A menudo, la limpiabotas trabajaba en la Piazza San Salina. Al fin y al cabo, allí se podía encontrar a clientes adinerados. Podían compadecerse y darte una moneda además de la tarifa. Así fue esta vez. Dos jóvenes estaban sentados en un banco conversando animadamente. Uno de ellos sostenía el periódico de hoy, Vesnik Sannar. El que sostenía el periódico se quejaba con su amigo de que faltaban menos de 2 días. Y no tenía ni idea de qué hacer. Una chica vestida de chico lustraba los zapatos caros de un desconocido hasta dejarlos relucientes. Todos sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: el dinero. Al fin y al cabo, si no salda cuentas con la santa patrona de las limpiadoras, solo le queda una salida. La enviarán a un burdel. Un destino terrible. Hubiera sido mejor morir. Desde su lugar a los pies del rico caballero, la joven desaliñada podía ver el costoso atuendo. El cuello bordado en oro brillaba bajo los rayos del sol. Mientras tanto, el señor pensaba en tomar a Lucrecia de la mano y llevarla al salón ceremonial. La sola idea le resultaba insoportable. De repente, la mirada de la lustrabotas se posó involuntariamente en la portada del periódico que el caballero sostenía. Desde la fotografía, el mismo hombre sentado frente a ella observaba. El cepillo para zapatos casi se me resbala de las manos de la sorpresa. Mis ojos se negaban a creer lo que veía. El hombre no era otro que el propio César Bonaparte, la estrella más brillante de la nobleza y héroe de innumerables escándalos amorosos. Se hablaba de que César finalmente había conocido su destino, que resultó ser la hija menor de la familia de Lavalle, Lucrecia. Esta unión atrajo la atención del público. La joven eligió como esposo al único heredero de Bonaparte. En un pasado lejano, estas dos influyentes familias hicieron un contrato matrimonial. Todo el mundo felicitó a Lucrecia porque su amor no correspondido de larga data finalmente había dado sus frutos. El joven arrugó el periódico con fuerza. Estaba fuera de sí de rabia y acusó a su prometida de mentir. Sabía de antemano que era una conocida intrigante. Nadie prestó atención a la chica vestida de hombre. La gorra baja ocultaba las gotas de sudor que le asomaban por la cara. Era imposible siquiera imaginar que en la Piazza San Salina uno se encontraría con una persona tan importante. De repente,
Un torbellino de pensamientos empezó a arremolinarse en la mente de la plebeya. Si le explicaba su difícil situación, quizás el amo se compadecería y le regalaría unas monedas de oro. Los dos amigos, encendiendo sus puros tranquilamente, continuaron su conversación. Mencionaron un plan loco, que la mejor idea era encontrar una chica decente y venderla a De la Valle. La lustrabotas se animó, porque esta no era solo una oportunidad para arreglar las cosas con unas monedas de oro. Era la última oportunidad que le había dado la mismísima diosa. Sin esperar tal valentía, gritó: «Véndeme», prometiendo convertirse en la dama más cara de Sannar. El puro casi se le cae de las manos al joven por la sorpresa. Los amigos preguntaron casi al unísono de qué hablaba aquella mujer desaliñada. Después de todo, su especialidad profesional debería ser la capacidad de determinar la clase social de las personas por sus zapatos. Era obvio que el rico caballero se burlaba de la señorita común, pero interrumpió al señor Césare, diciendo que lo había identificado todo correctamente, y de inmediato se presentó. Por costumbre, dijo su nombre masculino, Abel. Y entonces Adele Bibi se corrigió. La chica insistió en que ella podía interpretar el papel que el maestro necesitaba mejor que nadie. La mirada del joven denotaba desconfianza. Al fin y al cabo, alguien como esta chica desaliñada no podía comprender los planes del heredero de la familia Bonaparte. Sin embargo, el limpiador comprendió que necesitaba una falsa hija de la familia Bonaparte, que pudiera ser enviada a la familia de la Valle en su lugar. El caballero se quedó atónito, sin comprender de quién podía oír semejante cosa. Sin embargo, la joven aseguró que había llegado a esa conclusión tras leer el periódico, y continuó diciendo que en el contrato matrimonial hecho público por De la Valle, solo figuran 2 familias adineradas. Sin embargo, no se dieron nombres específicos. Y también concluyó que el señor quiere librarse de un matrimonio político. Intenta engañar a todos comprando a una chica y llamándola la hija secreta de la familia Bonaparte. Y para estos fines es absolutamente necesaria una muchacha, ya que en la familia de la Valle todavía queda un hijo soltero. El otro caballero rico se rió. Le sorprendió que la chica lo hubiera adivinado todo con solo leer el periódico. Era increíble. Pero el señor Césare no compartía la alegría de su amigo. Era una empresa inútil. Al fin y al cabo, grandes científicos han surgido de la familia de la Valle desde tiempos inmemoriales. Y estas no son el tipo de personas a las que simplemente les puedes enviar una limpiabotas que apenas sabe leer. La niña empezó a hablar un idioma extranjero. Afirmaba tener muchas más habilidades que solo leer. Ambos amigos quedaron sumamente sorprendidos. Al fin y al cabo, ella hablaba el idioma Melin. También les informaron sobre su conocimiento del idioma Alyeisa. Los jóvenes competían entre sí para preguntar cómo alguien como ella podía aprender idiomas extranjeros. Pero ella solo aseguró que había leído libros en la biblioteca pública y había escuchado brevemente los discursos de extranjeros. Era imposible creer lo que oían. Parecía que la mismísima diosa del mar les estaba gastando una broma. Para concluir, el caballero se dirigió a Adele Bibi y le comentó que no solo importa el contenido, sino también el envoltorio. Al fin y al cabo, el producto debe lucir perfecto, y ambos caballeros se marcharon con aire de superioridad. La lustrabotas permaneció arrodillada, rodeada de sus cepillos. La única posibilidad era alejarse flotando como un fantasma. Desesperada, la chica llamó a los importantes caballeros. Al darse la vuelta, vieron a una persona completamente distinta en el puesto de lustrabotas. No tenía gorra y la cara estaba limpia de suciedad. En lugar de un joven con una gorra sobre los ojos, los miraba una bonita muchacha de cabello negro. Su mirada era audaz y atractiva a la vez. Su cabello largo y despeinado enmarcaba su rostro dulce y juvenil. Por unos segundos el señor César dudó. Después de todo, esta niña se había ofrecido a hacerse pasar por su hermana. Pero después de pensarlo, finalmente aceptó. El color del cabello y los ojos de ambos eran bastante similares. Simplemente, un representante ideal de la familia Bonaparte. Entonces el caballero comenzó a interrogar a la niña sobre su origen, su familia y sus padres. Pero Adele Bibi era huérfana, y no sabía absolutamente nada de sus padres. El joven lo pensó. Le invadía la curiosidad de por qué una simple tonta necesitaba todo esto. Al fin y al cabo, si se descubría el engaño, simplemente la matarían. Pero la niña miró al señor directamente a los ojos, y admitió abiertamente que simplemente tenía hambre. La vida no es dulce para un huérfano. Fue entonces cuando se tomó la decisión final, enviando ahora, a la hora señalada,
a reunirnos en el mismo lugar. Y entonces ocurrió algo increíble. El desaliñado continuó sus palabras con una frase de la obra de Dante, donde nos deseábamos. Parecía que sería realmente útil para la familia. Sin perder tiempo, se programó una reunión para el día siguiente al mediodía en la finca Bonaparte. Llovió a cántaros toda la noche, como si los elementos hubieran decidido recordarle a los plebeyos la dura vida en los barrios marginales. Pero los truenos no me asustaron, solo me hicieron revivir con más intensidad los sucesos del día anterior. Todavía no podía creer lo que había sucedido. El propio César Bonaparte aceptó su oferta. El problema con el patrón de la tintorería se resolvió solo. Ya no había necesidad de preocuparse por el burdel. Sin embargo, valía la pena mantenerlo en secreto. Ni siquiera su única amiga, Clarice, pudo enterarse del secreto. Pero aún así valía la pena advertirle. Como siempre, estaba ocupada esa noche. Podía dejar una nota en la pequeña habitación donde vivían las niñas. De repente, llamaron a la puerta de la cabaña. A esa hora solo podía haber una persona. El viejo Nino, el santo patrón de los limpiadores. La desafortunada niña estaba presa del miedo. Parecía que incluso había dejado de respirar del horror. La puerta se abrió de golpe por los golpes. La silueta corpulenta de su jefe se hizo claramente visible en la oscura abertura. Estaba furioso. Su oscuro bigote se erizaba de ira. No en vano vino a comprobar si el deudor se había fugado. Agarrando dolorosamente la mano de la niña, intentó sacar al huérfano de la pequeña habitación. Los pensamientos obscenos del patán eran claramente visibles en su rostro deformado. Con una fuerza inesperada, la chica golpeó al odiado hombre en la cara. Los tenaces dedos del hombre se aflojaron involuntariamente. La chica saltó a la mesa junto a la ventana. La mano huesuda del patán casi agarró la pernera ancha del pantalón del fugitivo. Se oían maldiciones e insultos a sus espaldas, pero el miedo no le permitió detenerse ni un segundo. Después de todo, si lo que el señor César había planeado saliera a la luz, ella no viviría de todos modos. Mejor una muerte así que la vergüenza de un violador en un cuchitril sucio. Impulsándose con todas sus fuerzas, la desafortunada mujer saltó por la ventana abierta de par en par, directamente a la oscuridad de la noche bajo la lluvia torrencial. Si fuera posible, estaba dispuesta a arriesgar su vida por un futuro normal. Exactamente al mediodía del día siguiente, Adele se encontraba vacilante en la puerta de una rica mansión. Un hombre con traje negro y pajarita hizo una reverencia a modo de saludo. Era el mayordomo de la finca Bonaparte, llamado Ernst. Después de invitar a la atónita muchacha a entrar, dijo que el jefe de familia ya estaba esperando en su oficina. La luz de los altos ventanales iluminaba el rico mobiliario de la oficina. El señor César estaba sentado a la mesa, revisando papeles. La mujer andrajosa parecía fuera de lugar en un lugar tan opulento. Su ropa estaba desgastada y no del todo limpia. El caballero levantó la vista hacia la mujer que había entrado. Sonriendo, notó que no se veía muy bien. Tenía la ropa empapada y su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Pidió compartir con su hermano mayor lo que le pasó a su hermana menor. Rompiendo a llorar, la niña contó su historia. Sobre el señor Nino, quien era el santo patrón de todos los lustrabotas de Quimora. Sobre la persecución por retraso en el pago de patrocinios y por amenazas de entregar a la niña a un burdel. El señor cerró los ojos y con voz seca informó que el anciano de los barrios bajos estaba muerto. Adele no podía creer lo que oía. No podía pronunciar ni una sola palabra, y sentía como si todo su cuerpo ardiese. Mientras tanto, el hombre seguía diciendo que llovió a cántaros toda la noche, y una de las chozas cedió y se derrumbó. Las muertes accidentales son bastante comunes en Quimora. Entrecerrando los ojos con picardía, preguntó si había algún otro insecto que pudiera interferir con el asunto. La niña, secándose las lágrimas, aseguró que no había nadie más. No quiso mencionar a su amiga. El señor sonrió y les aseguró que no había de qué preocuparse, pero solo hasta el momento en que su plan pudiera salir mal. Ahora era necesario pasar a lo principal. El objetivo que ella conocía era seducir al hijo de la familia de Lavalle y casarse con él. Pero hay que empezar por su cuerpo y su mente, por su forma de hablar y de comportarse, y terminar con las puntas de los dedos de las manos y de los pies, es decir, convertirse en el representante ideal de la familia Bonaparte, engañar a toda la alta sociedad Fornati. Encendiendo un cigarro, el caballero continuó diciendo que solo faltaban 3 meses para hacerlo todo. Pero si dentro de ese tiempo ella no se convierte en la dama que él reconoce, el plan será en vano.
Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos y contuvo la respiración. Después de todo, si el plan fallaba, ella misma iría al basurero. César apagó su cigarro y le preguntó a la muchacha si sabía por qué se había fijado el plazo de 3 meses. El astuto plebeyo sugirió que el evento fue planeado para coincidir con la fecha de la recepción, en honor al cumpleaños del heredero de la familia Césare. El caballero volvió a quedar asombrado. Esta chica sin duda tenía un talento innato para descubrir sus planes, basándose únicamente en artículos periodísticos. Existía la sensación de que ella sabía incluso más sobre la familia del señor Césare que el propio representante de la familia Bonaparte. De repente, el hombre levantó la barbilla de la chica y la miró fijamente a los ojos color ámbar. Quizás había otra razón, y este sinvergüenza estaba interesado en él. Estaba claro que para un patán de los barrios bajos, que solo tenía una cara bonita, un señor rico parecía un mesías, y el nuevo hermano podría ser a quien ella quería aferrarse. Pero el hombre le advirtió claramente que no quería verla ni una sola noche en su dormitorio. La chica, en protesta, abrió la boca para negarlo en su cara, pero se contuvo. Solo susurró en voz baja que agradecía el consejo, pero el caballero no le interesaba en absoluto, y envalentonada añadió que un hombre tan guapo como él estaba un poco loco. El caballero se echó a reír. Esa expresión hermosa y malvada a la vez le sentaba de maravilla. Pero luego, en el tono más serio, advirtió que casos así ya habían ocurrido en su vida. Adele le aseguró a su amo que lo entendía todo, pero él la corrigió diciendo que ahora era el hermano mayor, y que así era exactamente como debía llamarse. Al tener dificultad para pronunciar la palabra hermano, recibí como respuesta un alentador hermana. Sentado en un mullido sillón, el recién nombrado hermano continuó instruyendo a su pariente. Su nombre era ahora Adelaida Bonaparte, 5 años menor que su hermano. Durante todo este tiempo vivió en el lejano Capollo, en algún lugar del extranjero, considerándose una plebeya, y de repente, por alguna razón desconocida, decidió venir sola a Sannar. La niña intentaba no perderse ni el más mínimo detalle, así que tuvo que adaptarse a la situación. Esa era la idea. Pero había otro miembro de la familia Bonaparte, la abuela de Césare. Eva Bonaparte ocupaba el alto cargo de presidenta de la Signoria, es decir, la jefa del parlamento. Sin el consentimiento de esta poderosa dama, era imposible siquiera comenzar el proyecto planeado. Pero el hombre aseguró que no tenía sentido involucrar a la señora Eva en este asunto. Después de todo, ella deseaba tener nietos más que nada en el mundo. Estaba dispuesta a aceptar a Lucrecia con los brazos abiertos. Por eso apoyó este matrimonio con todo su corazón. César encendió su puro y preguntó con voz afligida si la chica había hecho todas las preguntas. Al fin y al cabo, la más importante, sobre los padres del caballero, no se había hecho, y para un familiar es importante saber hasta el más mínimo detalle. Pero ella no preguntó al respecto. La niña miró hacia abajo, porque no había una sola persona en Santana que no conociera esta triste historia. Había rumores de que los padres de César estaban locos de amor el uno por el otro. La pareja huyó de la mano, abandonando a sus poderosas familias y a su pequeño hijo. No se supo más de ellos. Todo esto ocurrió el año en que el joven César apenas tenía 9 años. No había nada que añadir. No se requirió mayor aclaración sobre este asunto. Al final de su lección, el joven sugirió contarles a todos que Adelaide era la hija menor de unos padres enamorados. Los recuerdos atormentaron mi alma dolorosamente, por lo que tuve que terminar la conversación. El hombre se dirigió hacia la puerta y, volviéndose, dijo secamente que la criada estaba esperando a su señora. La niña no se dio cuenta en absoluto de cómo el crepúsculo vespertino volvía gris todo a su alrededor. Solo una luz brillante proveniente de otro pasillo se filtraba. La silueta del hombre en la puerta era magnífica. Su camisa blanca de batista resaltaba sus hombros anchos y su cintura estrecha. Al detenerse en la puerta, César sonrió y expresó su esperanza, que su próximo encuentro sería con una dama. Lo esperaba con ilusión. Esperaba que el estudiante aprendiera rápidamente las lecciones de la vida social. Adele se quedó paralizada. No podía creer todo lo que le estaba pasando. Solo dijo en voz baja que haría todo lo posible. Su doncella asignada ya la esperaba afuera de la puerta. Se presentó como Ephony Correr, y era un gran honor para ella servir a Lady Adelaide. Un largo pasillo conducía a un enorme salón de impresionante belleza. El suelo de mármol reflejaba la rica decoración de la estancia. Los muebles antiguos realzaban el exquisito gusto de los propietarios.
La criada dijo que esta habitación ahora pertenecía a una dama, y se quejó de que los Bonaparte rechazaban el lujo, por lo que la decoración no podía considerarse elegante. Bastante cómodo, aunque me pareció que el mobiliario era demasiado modesto para las habitaciones de una señorita. Adele no podía creer lo que veía. Era algo con lo que jamás había soñado. La habitación parecía un palacio de cuento de hadas, y también tenía una criada que le informó que las clases de etiqueta comenzarían mañana, y la joven no debería resfriarse bajo ninguna circunstancia. Después de todo, la ropa mojada y sucia podría fácilmente provocar este problema. Por lo tanto, es urgente bañarse. Y señaló una enorme bañera humeante con pétalos de rosa en la superficie. Para una chica sencilla de los barrios bajos, era imposible que alguien pudiera ayudarla. Después de todo, no todos los días podía lavarse con agua limpia en su cuchitril, pero la criada se mantuvo firme. Insistió en que esto era parte del entrenamiento. Y de hecho, las palabras de la asistente de Éfoni no eran una petición. La camisa gastada se deslizó al suelo. La chica tímidamente se cubrió el pecho. Todo su cuerpo estaba cubierto de moretones. Algunos ya estaban desapareciendo y tenían un tono amarillento. Otros eran claramente recientes, con moretones color burdeos. El asistente observó con horror el cuerpo tembloroso y delgado. Pero la niña levantó la barbilla y dijo que los moretones desaparecerían pronto. Al fin y al cabo lo sabía por experiencia, pues a menudo recibía puñetazos y palizas. Y entonces no quedaban rastros. De repente, el pánico se apoderó de todo su cuerpo. Lo más probable era que la criada se lo contara al amo y éste rompiera el contrato, considerando su cuerpo feo, pero aseguró que el contrato finalizaría solo después de la boda de la joven con el hijo de la Valle. Hasta entonces, solo faltaba guardar el secreto y no ser descubierta por el joven maestro de aquel clan. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, y la joven alabó a la diosa del mar. Hasta entonces necesita centrarse en recuperar su salud y devolverle la normalidad a su cuerpo demacrado. Al fin y al cabo, ahora es Lady Bonaparte. En el reflejo del agua, una chica delgada, de enormes ojos ámbar y exuberante cabello oscuro, la observaba. Casi una niña, pero con los rasgos de una joven belleza. En la oficina, frente al señor Césare, que estaba sentado en una silla, una criada informaba sobre cómo iban las cosas. Que la salud de la joven deja mucho que desear. Con numerosos moretones y golpes y una delgadez antinatural, no podía creer todo lo que oía. Al fin y al cabo, una perla astillada no vale nada. Todo el plan se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, la criada de Éfoni aseguró que no había motivo de pánico. Con el tratamiento adecuado, los moretones desaparecerían sin dejar rastro. Y cuando la dama subiera un poco de peso, su belleza eclipsaría a muchas. Césare reflexionó sobre estas palabras, porque incluso ahora la niña era hermosa, y era una lástima que ahora fueran parientes, y le aseguró que no tenía intención de tocarla. Pero una voz maligna en su cabeza le recordó que la víctima moriría en cuanto se resolviera el problema. La ventana daba a la fachada de una lujosa mansión, así como a parte del puerto. Era temprano por la mañana y el sol estaba a punto de asomar por el horizonte. Adele se despertó temprano por la mañana, como era su costumbre, y enseguida vio una hilera de barcos entrando al puerto. Habían estado trabajando toda la noche y ahora regresaban con una rica pesca. Pronto algunos pescadores comenzarán a distribuir el pescado que no vendieron a alguien necesitado en el puerto. Muchas veces la niña también deambulaba por el muelle temprano por la mañana con la esperanza de alcanzar la distribución. Al fin y al cabo, el sentimiento más frecuente en su triste vida era el hambre, y también la humillación. Ahora, de pie junto a la ventana de esas lujosas habitaciones, no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de todo, hacía apenas unos días, su mundo era el fondo de los barrios bajos de Kimora. Pero entonces surgieron dudas sobre si habría suficiente fuerza y habilidad para hacer frente a todo lo planeado. De todas formas, habría sido imposible conciliar el sueño, y Adele cogió un libro del estante para distraerse de sus pensamientos obsesivos. La criada la encontró haciéndolo. Al entrar en la habitación, se aseguró de que la señora estuviera despierta. Inmediatamente preguntó si el dormitorio no era adecuado para descansar, o si la cama no era lo suficientemente blanda. Pero la chica aseguró que estaba acostumbrada a madrugar, y con voz llena de entusiasmo, preguntó qué planes tenía para hoy. El asistente les indicó que, a partir de hoy,
no tendrían ni una sola hora libre en su agenda, y que debían empezar con una comida. La joven se puso un vestido de terciopelo azul bordado con encaje y peinó su abundante cabello con esmero. Estaba completamente lista para comenzar sus estudios. En el comedor, una enorme mesa estaba preparada para el desayuno con una gran variedad de cubiertos, posavasos y servilletas. El mantel bordado era blanco como la nieve. La criada acercó una silla e invitó al estudiante a sentarse. La clase comenzó con la investigación de sus preferencias culinarias, pero la pupila, avergonzada, respondió que ni siquiera lo había pensado. Lo único que no le gusta es la comida podrida. Pero, en general, cualquier cosa sirve. La ausencia de preferencias era una buena cualidad para una dama noble, pensó Madame, y añadió que la etiqueta en la mesa era una de las habilidades obligatorias para los nobles. Era la base de las bases. Frente a la confundida muchacha, había una innumerable cantidad de platos, tenedores y cuchillos de diferentes formas y tamaños. El maestro enseñó que era necesario usar los cubiertos más alejados al comenzar a comer. Era necesario mantener la postura y levantar la barbilla. Los codos no debían tocar la mesa. La estricta señora elogió a la estudiante. Dijo que le estaba saliendo bastante bien. Ahora le ofrecieron probar el primer plato. A Adele le daba vueltas la cabeza. Nunca había visto tanta variedad de comida y bebida en su vida. Los olores alucinantes ni siquiera merecían mención. Los exquisitos nombres se sucedían uno tras otro. Carpaccio de ternera con rúcula, linguini con caballa y abulón, fletán con gratinado de patatas en salsa de tomate. Todos los platos estaban simplemente exquisitos. De repente el placer se convirtió en miedo. De repente comía con demasiada avidez, como una vagabunda de barrio. Pero la asistente elogió su apetito. Dijo que durante un tiempo era necesario comer 4 veces al día. Al fin y al cabo, una dama noble debe estar en forma. Ahora le esperaba un recorrido por la mansión. Se mostraron la biblioteca, el salón de recepción, la galería de arte y la sala de billar. Cada habitación causó un auténtico deleite a la joven. En la zona central del primer piso se encontraba el despacho del señor. Si una dama necesitaba visitarlo, debía entrar sin llamar. Esa era la regla de la mansión. Adele estaba mareada por todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, se preguntaba si había algo de qué preocuparse. Bueno, la criada decidió denunciarlo de inmediato. El círculo de personas que conocían el contrato entre la joven y el joven amo era de 6, incluida la propia Éfone. Sin embargo, en unos días se incorporará otra persona, la profesora de etiqueta, Madame Flavia. Es algo estricta pero muy competente. Era necesario escucharla sin falta. La niña estaba un poco confundida. Ni siquiera sabía cómo saludar a la señora. Sin embargo, la criada acudió al rescate. En Fornati así se saludaba. Sujetándose la falda, había que doblar las rodillas y mantener la espalda recta. Había que inclinar la cabeza. La estudiante inmediatamente hizo una reverencia de bienvenida. Resultó bastante bien. Lo captó todo al instante. En los aposentos privados de la joven, el crepúsculo vespertino proyectaba una suave luz azul sobre todo. La atmósfera misma propiciaba un sueño reparador. Mirando hacia el dormitorio, la maestra le deseó buenas noches a su alumna. Ella respondió con la misma amabilidad, deseando la protección de la diosa del mar. La niña se quedó sola en su lujosa cama, y no podía calmar los pensamientos que la atormentaban. Hace apenas un par de días, solo gritos y ruido acompañaban constantemente a Kimora. Ahora, un silencio resonante custodiaba su paz. Resulta que había un mundo donde todo era tan tranquilo y agradable, donde se podía comer comida caliente y dormir en silencio. Y para algunos, era algo común. Alguien la llamaba, gritando para que corriera. La espuma negra que la rodeaba parecía asfixiarla. El miedo la paralizaba. Adele abrió los ojos. Los gritos repentinos la despertaron. Resultó que alguien la llamaba a gritos. Era la criada Éfone. Su rostro reflejaba preocupación y su apariencia revelaba que algo malo había sucedido. Y la llamaban Madame Flavia. Llegó inesperadamente a la mansión de visita. El tiempo se agotaba. Había que echarle algo urgentemente sobre los hombros. La criada apresuró a la chica dormida, y al mismo tiempo contó apresuradamente quién era la causa de tal conmoción. Durante varias generaciones, la familia Bonaparte estuvo atendida por representantes de la antigua y noble familia Laurent. Pero el nombre de Flavia Laurendin era el que más sonaba en los círculos sociales.
Era conocida por ser una obra de arte, gracias a su belleza y elegancia. También estaba en boca de todos el carácter obstinado y el excesivo rigor en la formación de las señoritas. Esto es exactamente lo que demostró la señora de mediana edad que entró corriendo en el dormitorio. Llevaba un sombrero ancho y un traje de cuello alto. Un bastón con pomo brillaba en sus manos. Con voz autoritaria preguntó qué clase de apariencia inapropiada tenía la joven desvergonzada. Adele estaba avergonzada. Solo pudo murmurar palabras de disculpa. Pero su discurso de justificación fue interrumpido de inmediato. Después de todo, nadie permitía que esta chica insolente hablara. Desconocía por completo los modales y las reglas. La estricta dama estaba furiosa. Era a esta chica a quien había que enseñarle al menos algo. La muchacha permaneció de pie, sujetando con la mano la túnica que se había puesto apresuradamente. Tenía la cabeza gacha. No le permitieron decir nada. Pero la ayuda llegó en forma de un joven caballero que apareció en la puerta del dormitorio. Enfrió el ardor del estricto maestro con una sola frase. Si la joven hubiera sabido etiqueta, no habría necesitado la ayuda de un profesional. El hombre cruzó los brazos. Añadió que no esperaba a Madame Flavia tan temprano. El rostro del recién llegado cambió al instante, volviéndose irreconocible. Quitándose el sombrero cortésmente, Madame se dirigió hacia el señor Cesare. Al mismo tiempo, intentaba decir algo, pero solo besó efusivamente a la querida invitada en la mejilla. Aunque ella intentó apartarse, el señor preguntó inmediatamente si Madame Flavia había dormido bien en el camino esa noche. Según las buenas costumbres, no se podían manifestar abiertamente los sentimientos. La maestra intentó balbucear respuestas apropiadas, pero el señor la confundió con la siguiente frase. Me invitó a desayunar con él. Pero entonces se dio cuenta de que todo el horario de clases estaba programado al minuto. Al mismo tiempo, sonrió con encanto. Las mejillas de Madame se sonrojaron con una ligera vergüenza. Después de todo, las técnicas que hacían que las chicas le entregaran el corazón al señor Cesare ya habían sido demostradas. Entonces el galán comentó con indiferencia que quizá el invitado planeaba darse un baño. En ese caso, se vio obligado a irse. La maestra se atragantó de indignación. El señor no debería haber dicho palabras tan descuidadas. Al fin y al cabo, esa mujer insolente podría haberlas oído. Y haber inventado estupideces. Estas palabras volvieron loca a Adele. Sería bueno conocer la postura de la insolente. Y solo entonces razonar. El caballero defendió a la chica. Sonriendo le aseguró que no diría nada. Y esto hirió un poco el ego masculino. La señora estaba furiosa. En voz alta le dijo a la niña que no se atreviera a levantar la cabeza. Sus ojos brillaban, y el tacón de sus elegantes zapatos golpeó el suelo. Al acercarse, la arrogante dama vio las horribles marcas de moretones en el cuerpo de la niña. A la luz del sol matutino, eran especialmente visibles, pero me aseguró que los moretones desaparecerían. Esto había sucedido muchas veces. No quedarían marcas en el cuerpo. El caballero observó seriamente que este malentendido no sería un obstáculo para un plan claramente elaborado. Pero Madame Flavia no se tranquilizó. Con tono desdeñoso, aseguró que ese sinvergüenza no era apto para el puesto. Al fin y al cabo, aún no se sabía dónde podía andar semejante mujer. Vendió su cuerpo. Podrían golpearla dejándole cicatrices. La gente como ella es perezosa y sin alma. Ni siquiera en 100 años se les podría enseñar nada. Y esta persona en particular solo quiere elevar su estatus usando su cuerpo. Parecía como si la pobre chica se hubiera desplomado. Recordó los insultos y quejas de todos aquellos con un estatus ligeramente superior al suyo. Y todos. Pero de repente las palabras parecieron escaparse de sus labios. Se disculpó y dijo que comprendía su incompetencia, pero que haría todo lo posible por enseñar. La dama se giró y le siseó en la cara a la desafortunada. Que por mucho que lo intentes, es imposible ocultar tu origen. No se puede engañar a los ojos de quienes nacieron y crecieron en la alta sociedad. Preguntó cómo se podía adquirir arrogancia mientras se vegetaba en la base. Pero la chica insolente no se rindió. Sí, creció sin padres y no recibió una educación digna. Sin embargo, su hermano creía que tenía el poder de salir adelante y engañar a todos. Por eso está aquí. Que la señora hable personalmente con el señor César, pues cree que éste se equivocó en sus juicios. Fueron palabras muy atrevidas. Más aún, Adele se sintió avergonzada y se disculpó de inmediato. Sin embargo, la poderosa dama no pudo contener sus furiosas emociones.
Golpeó el espejo con su bastón y comenzó a gritar insultos. César seguía de pie en la puerta, observando en silencio todo lo que sucedía. Sin embargo, se aclaró la garganta e interrumpió la diatriba de la furiosa madame. Recuperó el sentido al instante. Avergonzada, balbuceó que se había olvidado por completo de la cita, y se marchó rápidamente. El caballero se acercó, con una sonrisa radiante. Dijo en tono de broma que su hermana, al parecer, no era nada holgazana. Me invadieron los sentimientos y los pensamientos me inundaron con una velocidad increíble. Tras agradecerle al caballero su ayuda, temí de inmediato que viera moretones en mi piel clara. Pero el hombre notó que Madame Flavia tenía un carácter duro, y que la joven debería haber sido más dócil. Entonces todo habría ido mejor. Adele levantó la barbilla. Quería decir que debería haber fingido ser patética. Sin embargo, el hombre comentó cínicamente que no había necesidad de fingir. La vida de la chica desaliñada había sido miserable, así que esto ya era un hecho inamovible, y sugirió considerar todo lo ocurrido como una performance, donde cada escena tenía sus propias consecuencias. Había tanto dolor en los ojos de la niña, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Por supuesto, esas crueles palabras eran ciertas, pero de repente pensé que lo que había sucedido era una provocación. Solo para ver la reacción. Necesitaría todas sus fuerzas para no mostrar su dolor. Ciertamente no iba a convertirse en bufón de la corte. El caballero lanzó una mirada arrogante a la joven y salió rápidamente de la habitación. Solo el borde de su chaqueta bordada en oro brilló en el campo de visión de sus ojos ámbar, bajos y abatido. El joven caballero perdió rápidamente todo interés en la chica, así como en muchas otras jóvenes. La mañana siguiente comenzó como de costumbre con la visita de la criada. Ella sonrió alentadoramente y le dijo que Madame Flavia había regresado para continuar sus estudios. Al final del enorme salón con columnas de mármol, se encontraba una maestra con su habitual atuendo formal. En sus manos sostenía un bastón con pomo. La criada le susurró al oído a Adele que si el señor tenía algo en mente, sin duda se cumpliría. La maestra miró a su alumna con desprecio. Pronunció con claridad su nombre y apellido, Adelaide Bonaparte, y añadió que un nombre tan noble era indigno de tal persona. Y la mismísima diosa del mar se enojaría si viera la gran estrella azul en el pecho de la insolente muchacha. El desprecio era evidente en la mirada penetrante. Deberían haberle dado una lección, en lugar de convertirla en una verdadera dama. Le ordenó que se arrodillara y agitó su bastón como si quisiera golpearlo. Toda su vida, la pobre mendiga había sido quien desahogaba su ira. Esta señora no era la excepción. Al fin y al cabo, la desafortunada no era de noble cuna, sino una simple lustrabotas. Y la dama probablemente quería herir al plebeyo con esa actitud. Pero parece que eligió el camino equivocado. Después de todo, arrodillarse era bastante común entre los limpiadores. Entonces la malvada dama puso un zapato caro en la rodilla del mendigo. El tacón le presionó dolorosamente la rodilla. Al mismo tiempo, palabras despectivas resonaron en el enorme salón, sobre cómo la niña era una mercancía, y su único propósito era ser vendida discretamente a la familia de Lavalle. Y si se atreve a soñar con algo más, acabará siendo alimento para los tiburones. Le clavó el bastón en el delgado hombro y declaró que ese era el lugar de la chica. Adele no tuvo más remedio que asentir. Para corregir su mal andar, necesitaba un par de zapatos nuevos. Debía usar zapatos de tacón bajo en todo momento, no solo en clase. Con manos temblorosas, el estudiante tomó un par de zapatos negros nuevos y se los probó. Estos fueron los primeros zapatos nuevos que tuve, y eran preciosos. Un poco pequeños para mis necesidades, pero aún así preciosos. A la señora le ordenó levantarse y comenzar a caminar alrededor del enorme salón de un extremo al otro, hasta que le permitieron detenerse. Desacostumbrada, sus piernas se enredaron en los pliegues de su amplio vestido. Estaba tan cansada que cada paso le costaba. Se cayó varias veces y se torció el tobillo. Tras intentar decir que estaba cansado, recibí inmediatamente una respuesta airada. Para no atreverme a quejarme durante la lección sagrada, la señora estaba jubilosa, porque estaba a punto de gritar que la muchacha desaliñada no era digna del gran nombre de Bonaparte y expulsar a la mujer testaruda. Pero el estudiante exhausto se levantó y volvió a caminar por el enorme salón, paso a paso, hasta el infinito. Los pies, dentro de los estrechos zapatos, ardían como fuego. Esta tortura se había prolongado durante varias horas sin descanso. Después de otro círculo, Madame decidió que era hora de detener esta idea.
Dirigiéndose a la criada, le ordenó que se marchara. La criada había estado en el salón todo este tiempo. Sin embargo, la señora Éfoni se negó. Después de todo, el joven amo le había ordenado que no se separara de la dama ni un solo paso. La maestra se suavizó un poco, diciendo que no iba a azotar a la alumna, y juró por la orendán. La criada salió del pasillo, cerrando la enorme puerta tras ella. La maestra se giró y miró a la chica avergonzada. Le dijo a la lustrabotas que se fuera de la mansión, pero no se avergonzó. Después de todo, lo que se dijo contradecía por completo las intenciones del caballero que la trajo aquí. La indignada dama ordenó no interrumpir. Comparada con Bonaparte, la familia de Lavalle no era tan buena pareja para el matrimonio. Y sin embargo, ciertamente eran superiores a una persona tan perezosa y de mente estrecha como esta. Al darse cuenta de su situación, la chica desaliñada tuvo que irse. Y el mentor le prometió protección y una pequeña recompensa por ello. Pero la joven no se quedó desorientada. Parecía que Madame deseaba que el joven caballero se casara con Lady Lucrecia, pero contrataron a la maestra para el propósito exactamente opuesto: hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de su hermano. Después de pedir perdón, dijo que se vio obligada a informarle al amo de todo lo sucedido. Sin embargo, la poderosa dama declaró que era la voluntad de Madame Eva Bonaparte casar a su nieto con Lady Lucrecia. Para ello se utiliza una historia antigua, un contrato entre dos familias antiguas. Solo este contrato podría obligar al joven galán a casarse. Después de todo, innumerables mujeres observaban al señor Césare. Sin embargo, él seguía sin calmarse, y seguía comportándose como un niño pequeño. Así que una línea tan noble bien podría terminar sin la aparición de herederos. Y esto no podía permitirse. Así que no tiene sentido que una chica tan desaliñada se involucre en la batalla de los titanes. Adele temblaba por lo que oyó. Agradeció a Madame la advertencia y dijo que aún no podía cumplir su orden. Pero se puso furiosa porque había malinterpretado la respuesta. Decidió que la mujer insolente simplemente pedía más dinero. Entonces la chica admitió que su motivo no era el dinero, sino la deliciosa comida que había en la mansión. Al fin y al cabo, el dinero y el futuro son efímeros. Para quienes están constantemente necesitados, el futuro es como un espejismo, que no se puede comer ahora mismo. La señora enfurecida gritó que la estúpida se había olvidado por un pedazo de pastel, como los hábitos más viles de un animal. Sin embargo, era la verdad. Constantemente hambrienta, no había nada más que hacer. A veces la niña no podía dormir por eso. A menudo, un mendrugo de pan era el único alimento que conseguía durante el día. Madame Flavia se alejó, manteniendo una postura impecable. Las palabras de la mujer insolente conmovieron profundamente. Esta diablita estaba flaca, magullada, y su andar dejaba mucho que desear. Sin embargo, ya irradiaba ternura y elegancia. Y llevaba esos zapatos. Y por alguna razón, mi imaginación me imaginó a una chica en brazos de un joven caballero. Tenía que encontrar urgentemente otra manera. Ya pasó una semana entera de clases. El tiempo pasó volando en una serie de lecciones. Estudiaban etiqueta, oratoria y conversación social. Además, las reglas de comunicación con damas de mayor estatus. Aprendí a rechazar de manera educada pero firme los avances intrusivos de los caballeros. La lección que menos me gustaba era practicar la marcha. Tenías que caminar con zapatos estrechos que te constreñían los pies. La criada estaba muy preocupada por los pies del estudiante, pero no demostró dolor ni angustia. Éfoni estaba segura de que el andar de la joven era casi perfecto. La profesora de etiqueta también lo notó. La velocidad de aprendizaje aumentaba cada día. La niña absorbía el conocimiento como una esponja. Aún quedaba mucho por aprender, pero incluso ahora era imposible asumir que la dama pertenecía a una clase baja. Un día, Adele y su criada paseaban por el parque. De repente vieron a un grupo de chicas. Charlaban y reían un poco a un lado. La joven nunca los había visto. Resultó que eran miembros de la delegación de Orkenin, la SRA. Éfoni sintió lástima por su pupila. Las constantes lecciones no le dejaban tiempo ni siquiera para leer las noticias. Hace unos días, el segundo príncipe ascendió al trono de Orkenin. Esto ocurrió con el apoyo de Lord Césare. Costó mucho esfuerzo. Al fin y al cabo, el príncipe no contaba con el apoyo del palacio. Pero al final, todo salió bien. Por esta ayuda, el emperador Orkenina recompensó generosamente al joven amo. Llegó toda una comitiva, así que la finca estaba llena de vida. Resultó que el hermano tenía una amplia esfera de influencia, incluso más amplia de lo que cabría imaginar.
Influyó en la sucesión al trono en un país extranjero. De repente las chicas cobraron vida. Estaban cerca de la rotonda de mármol y fueron las primeras en ver al duque. Lo saludó afablemente. Prestó atención a cada dama. Las chicas murmuraron tímidamente que buscaban al joven caballero en el parque. Adele también vio a su hermano. Estaba magnífico con su traje ligero de paseo, el favorito del destino y el predilecto de los dioses. Un mujeriego y digno de elogio. Como si fuera la diosa del mar. Sin embargo, se notaba que no había ningún interés en los ojos del caballero. Más bien, había vacío. Su mirada parecía atravesar a las chicas. La criada apresuró a sus hijos. Debían irse de inmediato. Al fin y al cabo se les veía a la sombra de los árboles. De repente el joven giró la cabeza hacia ellas. El grupo de chicas también se animó. Probablemente había algo interesante allí. El joven dijo que era una sirena, pero había uno a su lado. El hombre le tapó los ojos a una de las chicas de cabello rubio claro con la mano. Ella, avergonzada, lo llamó bromista. Entonces el caballero se inclinó hacia la oreja del pendiente de rubí y susurró que esperaba a la dama en su casa esa noche. La rubia se sintió avergonzada, pero prometió pensarlo. Eso sí, con la condición de que el caballero tuviera intenciones serias con respecto a ella. Césare perdió el interés en la belleza al instante. Parecía que era hora de ponerle fin a todo esto. Después de todo, solo necesitaba una aventura de una noche. No había una relación seria. Aunque su cabello rubio claro parecía tan atractivo, la sensación se evaporó. Fue dulce y descarado. La chica estaba sumamente decepcionada. Los pendientes en sus pulcras orejas temblaban nerviosamente, pero de repente la bella accedió a ir. Sin embargo, el mujeriego ya había perdido el interés. Rápidamente abandonó la compañía de las chicas. El joven caballero encendió un cigarro y se acercó lentamente al lugar donde notó a Adele con su doncella. Al no ver a las damas a la sombra de los árboles, el caballero se dirigió al centro del parque. De repente, oyó el grito de una mujer. Al acercarse, Césare vio que su hermana estaba de pie en la fuente, con el agua hasta las rodillas. Un joven la sujetaba con fuerza de la mano. Sus intenciones eran obvias, y sucedió lo siguiente. Adele, acompañada de una criada, se acercó a la fuente en el centro del parque. La niña cojeaba notablemente. Cada paso era difícil, y en un momento dado sus piernas cansadas no aguantaron más y la pobre cayó al camino. La señora Éfoni le pidió a su acompañante que le mostrara los pies. Estaban en carne viva, con callos hinchados y sangrantes. Ya no podía caminar con esos horribles zapatos. Había que hacer algo urgentemente. Encontrar un analgésico. La clase de hoy, por supuesto, había terminado. La criada le aconsejó que metiera los pies cansados en el agua por ahora. Y corrió a la mansión en busca de ayuda. El dolor disminuyó un poco gracias al agua fría. Claro, era desagradable, pero nada comparado con la vida en Kimora. De repente, se oyeron voces de hombres en algún lugar cercano. Comentaban que el señor Césare planeaba dar una fiesta. Adele decidió que eran nobles, y se dirigían directamente a la fuente donde estaba sentada la niña. Necesitaba esconderse urgentemente. La compañía seguía comentando chismes, que Lucrecia había desaparecido. Al fin y al cabo se suponía que iba a ser socia de Césare, y el señor de la Valle le ordenó a su hija que bajara el ritmo. Adele se escondió tras la enorme escultura en el centro de la fuente. Tenía miedo incluso de respirar para no delatarse. Parecía que los jóvenes se habían ido. Pero de repente alguien gritó desde atrás. Con una sonrisa lasciva, la agarraron del brazo. El hombre de pelo negro, sin contemplaciones, jaló a la niña, y ella cayó directamente a la fuente, mojándose la ropa al instante. Alguien de la compañía dijo que el tipo se estaba excediendo. Pero él solo sonrió con suficiencia. Fingió que la belleza se había enamorado. Los hombres se acercaron. El hombre de cabello negro pensó que la chica no parecía ni una noble ni una dama. Al fin y al cabo, no se pararían en la fuente sin zapatos. Pero la ropa era demasiado cara para una criada o un trabajador. Adele guardó silencio. Al fin y al cabo, parecía que el tipo estaba borracho. Claramente la tomó por una chica fácil. Y no dudó en insultarla y amenazarla con golpearla. Los amigos intentaron detener al tipo furioso. Al fin y al cabo estaban en la finca de Bonaparte. Pero el moreno aseguró que el amo no tenía ninguna relación con la criada. Se rió al decir que Bonaparte ya se había convertido en rey. La chica intentó apartar la mano, y con voz severa le ordenó que la soltara. Su forma de hablar era similar a la de una aristócrata.
La compañía no lograba averiguar quién era. Se preguntaban entre sí quién podría ser. O una criada o una prostituta que se coló en una casa adinerada. Y hay mucho trabajo para alguien así ahora mismo. La bella forcejeó. Entonces quien la sujetaba gritó con fuerza que una chica así no podría tener relaciones humanas con el bastardo de Césare. Así que no hace falta fingir. Que se ponga a trabajar. Hay muchos clientes. Y entonces todos vieron a Césare acercarse a la compañía. Los jóvenes se calmaron de inmediato. El moreno le hizo una reverencia al caballero. El dueño de la finca reconoció al instante al matón. Era Henry Fetch, el que hablaba a gritos del bastardo de Césare. Pero no se hablaba en absoluto del amo. El dueño continuó. El jefe de la familia Fetch será informado de lo sucedido. Y probablemente no estará contento con esta historia. Al fin y al cabo, la familia Fetch atravesaba dificultades económicas. Y acudieron a la finca Bonaparte más de una vez. Todo para intentar ganarse el favor del señor Césare. Y para conseguir dinero prestado. Incluso esta vez trajo a Madame para este propósito. El abusador no soportó esas palabras. Y casi atacó a Césare. Al mismo tiempo gritó que se había pasado de la raya. Pero el caballero permaneció imperturbable. Tratar a la hermana menor del heredero de Bonaparte como a una prostituta. Eso es pasarse de la raya. Toda la compañía se quedó paralizada. Nadie daba crédito a lo que oían. La hermana menor de Césare. Pero él era el único hijo de la familia. Césare pronunció el nombre. Adelaida Bonaparte, su hermana menor. Y entró directamente en la fuente tendiéndole la mano a la niña. Se quitó la chaqueta, cosida por los mejores artesanos, y se la echó a la bella sobre los hombros. Le preguntó cómo había sucedido semejante historia. En pocas palabras, la niña dijo que simplemente estaba remojando sus pies en agua fresca y disfrutando del canto de los pájaros. Hasta que llegaron estos tres. Los chicos empezaron a decir uno tras otro que todo lo de la hermana era mentira. Todo el mundo sabe que Césare no tiene hermanos. El caballero miró a la compañía con severidad y dijo que ahora sí, sus padres aún se amaban de verdad. Y de todas formas, no es apropiado que el señor empiece a dar explicaciones. Los jóvenes no querían entrar en conflicto con un caballero tan influyente y empezaron a balbucear excusas. Es difícil reconocer a una dama en una niña sentada en una fuente. Después de todo, estaba sentada descalza y con los pies heridos. Adele se sintió avergonzada y murmuró una disculpa en voz baja. Después de todo, temía deshonrar a la familia Bonaparte y entrenaba muy duro. Por eso le dolían las piernas. Y la muchacha envió a la criada Éfoni a la mansión en busca de ayuda. Al fin y al cabo, ya no podía caminar sola. Y era imposible siquiera pensar que algo así pudiera suceder en la finca de Bonaparte. Césare se inclinó y la levantó en brazos. Le susurró al oído que no había vergüenza y que no debía excederse en los estudios. Pero Adele temía mucho convertirse en el hazmerreír de la alta sociedad. Esto ensombrecería a toda la familia Bonaparte. El joven le rozó suavemente la frente con los labios. No deberían existir esas conversaciones entre parientes cariñosos. La chica se quedó atónita. Nunca había oído algo así en su vida, ni siquiera en broma. Probablemente era costumbre entre los aristócratas comportarse así con sus seres queridos. Al fin y al cabo, se hacía pasar por heredera de una familia noble. Así que le dio las gracias a su hermano con un beso en la mejilla, como era costumbre en sociedad. Césare jugó junto con su hermana, respondiendo también de manera apropiada. La compañía resurgió. Parecía que realmente era la hermana de Césare. Incluso se parecían mucho. Tenían ojos ámbar y cabello oscuro y espeso. Finalmente el joven decidió dejar en ridículo a la compañía. Quizás querían divertirse con su hermanita. Dijeron que estaban equivocados. Intentaron detener al abusador Henry, y no sabían que la señora era la hermana menor de Césare. Resultó que era posible comportarse así con cualquier otra chica. Y de nuevo hubo disculpas. El joven decidió dar por terminada la conversación. Dijo que perdonaba a la gente insolente. Quizás él también pudiera atormentar sin querer a alguna joven. Quizás de su familia. Y el caballero espera perdón, porque será por ignorancia. A los jóvenes no les gustó nada. Pero no había nada que hacer. El caballero no logró poner a la muchacha de pie. La cargó en brazos por el callejón del parque, y ella se aferró con fuerza al ancho hombro del hombre. Varios pares de ojos femeninos curiosos observaban la escena desde lejos. Así que el hombre con la niña en brazos se acercó a la entrada principal de la mansión.
De repente el ambiente cambió drásticamente. ¿Por qué hacía todas esas tonterías? Adele decidió que el caballero simplemente estaba cansado. Quiso descender de los fuertes brazos hasta el suelo, pero un dolor insoportable le atravesó los pies heridos y se desplomó en el suelo. Era un desastre andante. El caballero preguntó dónde estaba la criada. La señora le recordó que había ido a buscar ayuda. Quizás traería una silla de ruedas para que pudiera desplazarse. Esto enfureció a Cesare. Al fin y al cabo no contrató a un lisiado que ni siquiera podía caminar. La niña balbuceó una disculpa por la terrible escena en la fuente, que nunca había esperado encontrarse con alguien en el jardín. De repente, el hombre pisó el pie dolorido de la niña con la bota. Las lágrimas brotaron de sus ojos por el dolor insoportable, y Cesare dijo esas palabras que te daban ganas de morir. Que la chica probablemente estaba en el jardín por algo, probablemente para divertirse con un grupo de hombres, o quizás sea una vieja costumbre de los barrios bajos, o alguna otra circunstancia, por la cual algo incomprensible ocurrió en el jardín de Bonaparte. De repente una oleada de ira invadió a la chica que yacía en el suelo. Apretó los puños y todo su cuerpo se convirtió en un resorte. Es decir, el caballero cree que fue ella quien provocó aquella terrible escena en el parque. Sedujo a los hombres insolentes. Sí, lo creía. Pero no era así en absoluto. La chica se incorporó sobre las manos y miró en silencio a Cesare a los ojos. Pero él solo estalló en carcajadas. Parece que Madame Flavia ejerció una fuerte influencia sobre la estudiante. Simplemente reprimió toda su voluntad. No te metas en peleas verbales. Ni busques favores ni coquetees. Una dama tiene muchísimas opciones a su disposición. Pero esta patética persona solo sabe suplicar y dejar de lado por completo su orgullo. Eso fue lo que hizo aquella vez en el parque. Permitió que esto pasara, pero podría haberse defendido. Claro, el caballero tiene razón. Y ella no tuvo suficiente cuidado. La sensación de peligro no funcionó en el momento más necesario. El señor Cesare se dio la vuelta y con desprecio dijo que la niña debía curar las heridas y los pies, para que no quedaran rastros. La criada Éfoni apareció por la puerta abierta. Lo que vio fue horroroso. Después de todo, estaba muy preocupada por su protegida. Intentó decirle algo al joven caballero, pero él estaba demasiado enojado y la interrumpió bruscamente a mitad de la frase. También insistió en que se suspendieran las clases durante 3 días, y sin decir una palabra más, se fue. La criada miró con lástima a la niña tendida en el suelo. Comprendió lo difícil que le resultaba aprender. Cesare estaba sentado en su escritorio de la oficina. Encendió un puro caro y revisó los papeles sobre la mesa. Frente a él yacía un retrato del matón del parque, Henry Fetch, el segundo hijo de la familia sin derecho a herencia, un hombre sin ningún valor. Y este insignificante hizo tales cosas en el jardín de Bonaparte. Era urgentemente necesario resolver este asunto hasta el final. Todo el plan salió mal. Se reveló la identidad de Adelaide, lo que significó que no había otra candidata para el papel de hermana. Ahora era simplemente necesario convertir a un simple limpiabotas en un auténtico Bonaparte. Cueste lo que cueste. Me vino a la mente una foto matutina en el jardín, claramente provocativa. Ese cabello exuberante en el agua, como algas esmeralda, piel blanca como la sal, ropa mojada que casi dejaba ver el pecho. Esos cabrones debían de recordar hasta el más mínimo detalle, aunque también recordaba el tierno beso de gratitud por haberlo salvado, y los grandes ojos ámbar, que parecían mirarle hasta el fondo del alma. Si hasta Cesare cayera en la trampa, el juego se jugaría hasta el final. A Ezra de la Valle solo le falta ver a una ninfa así. Llamaron a la puerta de la oficina. Era la señora maestra. Saludó al señor Bonaparte deseándole la protección de la diosa. El caballero solo quería hablar de su pupilo. No le interesaban en absoluto los métodos de enseñanza, pero no debía ser demasiado entusiasta. La señora se disculpó y quiso presentar sus argumentos, pero el caballero interrumpió la diatriba antes de que comenzara. Nadie se atrevió a molestarlo. Madame Flavia no tuvo más remedio que abandonar su estudio. Sus pensamientos ocuparon todo el trayecto hasta su habitación. Esta limpiabotas descarada resultó ser algo fuera de lo común. Se agotó a propósito. Entrenó su andar hasta cansar todos sus pies. Como resultado, puso al profesor en una situación muy desfavorable. Esto podría haberle hecho perder el favor al caballero. Mientras tanto, en la glorieta del parque se desarrollaba una historia diferente. Unas jóvenes cotilleaban sobre el incidente de la mañana. Resultó que César tenía una amante, probablemente una plebeya.
Estaba sentada en la fuente, completamente descalza, a primera hora de la mañana. Después de todo, el caballero no se involucraría con una dama noble. Aunque los gustos cambian. En cualquier caso, la relación entre estos dos no es la más común. Y el mujeriego fue muy amable. Mucho más amable que de costumbre. La llevó al ala central. Pero Césare nunca dejaba entrar a las chicas. ¿Quién es esta mujer insolente?, preguntó la pelirroja de lindos rizos largos. Lady Genevieve. Era la más animada al comentar los detalles de lo sucedido. Alegando mala salud, se apresuró a dejar el grupo de chicas. Y casi corrió hacia la mansión. Después de todo, era necesario informar urgentemente a Lucrecia de todo. A la luz de las velas, una pluma con un dibujo tallado titilaba sobre el papel. Genevieve le escribía una carta a su amiga. Se informó que una nube oscura se cernía sobre el futuro de Lady Lucrecia. Hoy se supo que el señor Césare fue sorprendido en el parque con una niña en brazos. Y la llevó al ala principal de la mansión. Se desconocía quién era la chica que había seducido al caballero. También estaba escrito que Genevieve quería conocer a la dama cuanto antes y consolarla. Tras llamar a la criada, le entregó una carta sellada con lacre, con la orden de entregarla urgentemente en mano a doña Lucrecia de la Valle. En cuanto llegó la carta, Lucrecia empezó a leerla con avidez. Aquel disparate lo había escrito su amiga. ¿De verdad iba el señor Césare a poner a prueba a su novia otra vez? No podía ser. Y la carta voló directo a las llamas de la chimenea. La noticia se extendió rápidamente por toda la finca. Todos hablaban de un solo tema. El señor Césare escondía a su amada en el ala principal. La delegación de Orcain lo vio cargando cuidadosamente en brazos a una niña desconocida. La ternura se reflejaba en cada movimiento. También se decía que Henry Fetch había pagado por su comportamiento. Bonaparte exigía una gran suma de dinero, que su familia había invertido en el negocio familiar de los Fetch. Y por supuesto, todos se preguntaban quién era la chica de la que se enamoró el famoso mujeriego Césare Bonaparte. Esto era demasiado. Madame Flavia estaba furiosa. Los rumores sobre la desvergonzada también la habían alcanzado. El honor de la familia Bonaparte podía verse mancillado. Era necesario librarse de este plebeyo insidioso e insolente cuanto antes. Con un grito amenazante, la maestra abrió las puertas de la habitación de sus estudiantes y rápidamente entró en la habitación. Inmediatamente se levantó y saludó a Madame, preguntándose cortésmente por su salud. Deseó la bendición de la diosa. La profesora, enfurecida, no podía creer lo que veía. Después de todo, solo habían pasado 3 días desde su última clase. Y la niña se había vuelto notablemente más bonita. Las mejillas hundidas comenzaron a redondearse. Y las heridas y hematomas del cuerpo prácticamente desaparecieron. Ahora la estudiante parecía una doncella de antiguas leyendas que atraía a los marineros al fondo del mar. Madame Flavia contó a viva voz lo que se comentaba en cada rincón de la finca, sobre la apariencia indecorosa de una mujer desvergonzada ante los caballeros. Después de todo, debería haber estado sentada tranquilamente en la mansión, corrigiendo su paso, y no sentada en la fuente descalza y empapada. Adele ofreció sus más sinceras disculpas. Ella misma no estaba contenta con lo sucedido. Pero entonces la criada pidió permiso para decir unas palabras. Éfoni estaba presente en la habitación y lo oyó todo. En su opinión, la estudiante ya ha perfeccionado su andar lo suficiente y cumple con todos los estándares de la alta sociedad. Por lo tanto, puede que valga la pena avanzar a la siguiente etapa de formación para que la mujer pueda aprender nuevas habilidades útiles. Madame arqueó una ceja. Parecía que la chica insolente había conmovido a Éfoni y la había atraído a su lado. Y el señor Césare observaba el entrenamiento. Era necesario adaptarse a la situación y encontrar una forma más considerada de librarse de la insolente lustrabotas. Sin embargo, la siguiente lección también demostró que la estudiante se esforzaba al máximo. Captó todo sobre la marcha y tuvo en cuenta cada detalle. Y esto era muy diferente a las demás chicas. Se ponían histéricas ante cualquier dificultad. Pero aquí la señora no tenía absolutamente nada que reprochar. Esa misma noche, Madame Flavia descansaba en sus aposentos y reflexionaba sobre la situación que se había presentado. De repente, alguien la saludó. Lucrecia de la Valle entró en la habitación. No en vano la llamaban la primera belleza de la alta sociedad. La dama ideal, a quien todos admiraban. Madame preguntó qué asuntos habían traído a la joven a la mansión Bonaparte. ¿Cuál era el motivo de su inesperada visita? Se enteró de que la flor innata de la sociedad había llegado. Los sirvientes estaban desbordados.
Parecía que se estaba preparando una recepción suntuosa para la delegación de Orkenin. Se sabe que el señor César tiene estrechos vínculos con el imperio Orkenin. No hace mucho, incluso ayudó al nuevo emperador a ascender al trono. La chica le preguntó al caballero si todo iba bien. Al fin y al cabo, hacía tiempo que no salía en público. Por lo tanto, no podía verlo. Madame se dio cuenta de que los rumores habían llegado a la finca de Lavalle, y Lady Lucrecia estaba nerviosa. Después de todo, hacía tiempo que adoraba al caballero. Madame Flavia decidió revelar algunos detalles de esta historia para darle a Lucrecia pistas sobre el vínculo familiar entre ambas. De repente, un pensamiento que había estado preocupando a la maestra últimamente cruzó por su mente. ¿Cómo expulsar al plebeyo insolente de la finca? Que Lucrecia ayudara con esto. Al fin y al cabo, Madame estaba bajo el control estricto del amo, y ya había recibido una advertencia. Y Lady Lucrecia era la elegancia personificada, y estaba directamente interesada en su lugar como esposa de César. Madame miró fijamente a la joven a los ojos, y eligiendo cuidadosamente sus palabras, comenzó su relato. Que la muchacha sobre la que corrían rumores es pariente directa del caballero, hija de Madame Catarina y Monsieur Rohan Bonaparte. Lady Lucrecia se sonrojó. Resultó que se había equivocado mucho con toda la historia. Sin embargo, Madame Flavia aclaró algunos detalles. Madame Adelaide Bonaparte es la hermana menor de Monsieur César, aunque en realidad su origen no se conoce del todo. Después de todo, no se les puede preguntar directamente a Catarina y Rohan Bonaparte. Se dio una pista clara. Entonces la dama pudo comparar las palabras de despedida y sacar sus propias conclusiones. Lucrecia le deseó sinceramente a Madame la bendición y protección de la diosa. Después de todo, gracias a esta conversación, muchas cosas pudieron entenderse y compararse. Era la hora del té de la mañana. La joven disfrutaba de una infusión exquisita con una variedad de postres. La criada insistió en que un paseo matutino era necesario. Al fin y al cabo, formaba parte de la rutina diaria. Sin embargo, Adele se oponía. El miedo la invadía después de todo lo ocurrido en el parque. Para evitar encontrarse con los invitados, podías dar un paseo hacia el jardín del agua. Allí había una enorme hidraúlida. Asombraría profundamente a la dama. La chica se ablandó un poco. Quizás la criada sentía lástima por ella, y agradeció sinceramente a Éfoni por su preocupación. El parque era verdaderamente hermoso. Las cascadas de las fuentes eran impresionantes por su tamaño. Numerosas esculturas de agua decoraban la composición. Los dioses y diosas de mármol parecían estar vivos. Adele, acompañada de su doncella, admiraba las fuentes, y el aire cargado de humedad alivió su corazón herido. Ya había alguien en una de las fuentes. Lady Lucrecia de Lavalle, acompañada de su acompañante, los saludó. Adele hizo una profunda reverencia. Fue casi perfecta. Deseó la bendición de la diosa. Lucrecia afirmó no recordar haber conocido a la joven en salones ni bailes. Su interlocutora afirmó que aún no había debutado en la alta sociedad. Entonces la noble dama dio su nombre completo. Lucrecia, de la familia de Lavalle. Y miró a la joven con una ceja enarcada, interrogativa. Este era el momento que tanto temía la sencilla lustrabotas, pero se armó de valor. Y se imaginó que su nombre era Adelaida Bonaparte. El invitado parecía genuinamente sorprendido. Quizás se trataba de una broma reciente que se había extendido entre la alta sociedad. Después de todo, la dama acababa de regresar a la sociedad. Adele despejó todas las dudas. En realidad, pertenece a la familia Bonaparte. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, creció separada de su hermano mayor, César. El interlocutor se sorprendió aún más. Resulta que la señora vive en la misma mansión que el señor César, en el ala principal de Bonaparte, y entonces le ofreció a la joven la oportunidad de viajar, dejar Fornati y explorar diferentes rincones de Santnar. La niña murmuró que aún planeaba quedarse cerca de su familia. Aquí, en la finca Bonaparte, hubo una pausa. Adele no pudo descifrar la expresión del rostro de semejante belleza. Quizás solo estaba nerviosa, o porque su interlocutora era una auténtica dama. Tras despedirse brevemente, Lucrecia le deseó a la joven protección contra los asesinos en el cielo y el mar, y se marchó rápidamente. El rostro de la criada reflejaba claramente preocupación. La señora de Lavalle sabía algo. Las palabras pronunciadas al despedirse eran inquietantes. El amo necesitaba ser informado urgentemente. Incluso si Lady Lucrecia no entra en una confrontación abierta con el joven amo, sin embargo,
Los arrecifes pueden ser más terribles que las olas. El carruaje, tirado por 2 caballos, avanzaba con brío a la luz del sol poniente. La dama y su ayudante, Hazel, salían de la finca. Lucrecia consultó con su compañera. No sabía qué hacer en esta situación. Parecía que el señor Césare se había enamorado otra vez de alguna prostituta. No entendía el motivo de la alarma. Al fin y al cabo, resultó que Adelaide era la hermana menor del señor Bonaparte. Sin embargo, la chica se mantuvo firme. Las manos de la chica del parque no podían pertenecer a una dama noble. Parece que César odiaba tanto a su novia, que trajo a una chica de la calle y la llamó su hermana pequeña. Y si esa pícara no consigue retener al señor Césare, probablemente querrá casarse con el hermano de Lucrecia. Había que hacer algo urgentemente, antes de que esta prostituta se llevara al señor Césare. Además, podría convertirse en miembro de la familia de Lavalle. Hazel insistió en que debían encontrar la manera de ahuyentar a la niña. Sin embargo, Lady Lucrecia no quería cometer un error ni causar daño a nadie. Entonces la compañera le prometió ayuda. La señora no esperaba semejante regalo, y se alegró sinceramente de tener cerca a una persona tan devota. La hilera de carruajes, tirados por 2 caballos, se extendía por 100 metros. El camino de entrada a la finca de Bonaparte estaba cubierto de escudos de armas de diversas familias adineradas. Muchos caballeros y damas nobles tuvieron el honor de ser invitados a una recepción social en la finca de Bonaparte. Los sirvientes corrían como locos. De vez en cuando se oían las órdenes del mayordomo sobre decorar los tapices y arreglar las flores. Adele observaba desde las escaleras el desarrollo del evento. El ambiente de nerviosismo de la inminente recepción conmovió a todos. Tiempo después, decidió hablar con el señor Césare, y se dirigió resueltamente a su despacho. Llamó suavemente a la puerta, pero entonces recordó la regla que prohibía tocar la puerta de la oficina del dueño. Un poco avergonzada, la chica abrió la puerta y vio a 2 jóvenes. Su hermano estaba sentado a la mesa, y detrás de él, un hombre pelirrojo desconocido. Dejó de revisar los papeles y le dijo al caballero que tenía una visita. Césare levantó la cabeza y con una sonrisa preguntó cómo se sentía Adelaide. ¿Se le habían curado las heridas de los pies? La niña se sintió avergonzada, pero le agradeció su preocupación y dijo que todo había mejorado. Las heridas y ampollas casi habían sanado. Con una sonrisa cínica, el caballero dijo que no le preocupaba en absoluto su hermana, pero ella solo rindió homenaje a la cortesía. Césare levantó una ceja sorprendido y preguntó por qué la niña había venido a su oficina. La joven se armó de valor y sonrió, y pidió la oportunidad de asistir a la recepción de hoy. Césare no esperaba que su hermana fuera tan dulce. El joven que estaba a su lado no entendía quién era aquella señora, que había entrado a la oficina sin permiso y le hacía esas preguntas. Luego el caballero presentó a su hermana menor, Adelaide. En respuesta presentó a la secretaria personal del señor Césare, Gigi Manfredi. Este pelirrojo sonreía mucho. Añadió que también era subgerente de la corporación Stellone, la empresa de Césare Bonaparte. El joven quedó prendado de la belleza de Adele, como si una ninfa marina hubiera emergido de las profundidades del mar. Pero no lo demostró, y continuó hablando de negocios con el caballero. La chica reflexionó al respecto. Se conocían desde hacía varios días. Sin embargo, parecía que durante ese tiempo ya se habían desprendido varias capas de su delicada alma. Pero la chica decidió olvidar ese día desafortunado. Cuando el caballero le pisó el pie herido y le dijo palabras terribles, Césare preguntó repentinamente si su hermana había visto a Lucrecia. Supuestamente, se informó que la joven había recibido una noble advertencia. La criada Éfoni sabía mucho más de charlas informales que la limpiabotas de la calle. Tras la recepción, el amo asignará un brasier a la hermana, un sirviente que acompaña a las damas nobles hasta los 18 años cuando salen de la casa. La conversación terminó y la chica, avergonzada, salió de la oficina. En apariencia y modales ya era casi una dama elegante. Sin embargo, el diálogo entre los 2 hombres continuó. El asistente recordó que el brasier llegaría en 2 días. Esto significa que la joven estará sola durante la recepción, a la que también asistirá Lucrecia. El caballero lo pensó. Después de todo, nada malo podía pasar en la finca de Bonaparte. Sin embargo, ordenó a Manfredi que preparara una galera y que el barco fuera lo más antiguo posible. El asistente estaba sumamente insatisfecho con el trabajo y las preocupaciones que le incumbían. Sin embargo, no se atrevió a decir nada en voz alta. De vez en cuando,
En los salones profusamente decorados, se celebraban conversaciones sociales. Flavia Loredán también había llegado a la recepción. Resultó que el señor Césare la había llamado de nuevo, aunque Loredán había perdido hacía tiempo la confianza de Monsieur Bonaparte. Tal vez existía la intención de devolver a Madame al pedestal de la alta sociedad. La familia Loredán perdió su posición por un corto tiempo. Sin embargo, la maestra decidió permanecer cerca de Bonaparte para mejorar su posición. La voz de Lady Lucrecia la sacó de sus pensamientos. Empezó una breve charla sobre cómo todo en el baile era de primer nivel. Al fin y al cabo, esta recepción la había organizado el propio Bonaparte. Los exquisitos muebles y decoraciones están elegidos con gusto. Sin duda, el señor Césare posee un refinado sentido de la belleza. Entonces Lucrecia susurró. Sugirió hablar sobre las cosas que debían eliminarse de esta hermosa mansión. Madame estaba visiblemente avergonzada. El miedo se reflejó en sus ojos. No pudo añadir nada a la conversación anterior que tuvo lugar el día de la llegada de Lady Lucrecia. Entonces la muchacha insinuó que quizá valía la pena hablar de este asunto con el señor Césare. Y para contarles las revelaciones que recibí de Madame, la maestra de etiqueta, sobre el origen de Lady Adelaida Bonaparte, Madame estaba fuera de sí. No podía entender cómo había sucedido esto. Después de todo, favorecía a Lady Lucrecia y confiaba en ella. Pero la traidora solo dijo que estaba muy disgustada. Después de todo, el señor Césare confiaba en la señora. Y ella le reveló su secreto común. La dama sonrió con encanto, pero había hielo en sus ojos. No quería enfrentarse a Madame Flavia. Solo quería un poco de ayuda en su causa común. Todo se mantendrá en estricta confidencialidad. Daba lástima mirar a la maestra. Su rostro estaba distorsionado por una mueca de odio. Sin darse cuenta, se había metido en una trampa. Dijo entre dientes mirando a su astuto interlocutor, que estaba de acuerdo. El ambiente en la finca era solemne y alegre a la vez. La música se escuchaba en distintos rincones. En el salón las parejas bailaban. Caballeros con fracs formales y hermosas damas con vestidos de todos los colores. Adele se sentó frente a un gran espejo. La criada informó que la recepción ya había comenzado. Mientras tanto, le ayudó a peinarse con un elegante peinado. La joven temía estar retrasando a Éfone, pero no tenía prisa. Al fin y al cabo, no era una aristócrata, y su presencia en la recepción no era obligatoria. Al ver la preocupación de la niña, le preguntó el motivo. La pupila se molestó porque todos vieran sus defectos y deficiencias, pero la joven era simplemente hermosa. Y si una belleza así aparecía en el salón de baile, todos la mirarían. Adele no confiaba plenamente en su asistente. Cualquier error de cálculo y los tiburones sociales le clavarían los dientes a la víctima. Éfone decidió animar a la debutante. Al fin y al cabo, la preparación para la recepción puede ser más interesante que la recepción misma. Lady Bonaparte nunca usa el mismo atuendo 2 veces. Sombrero, paraguas, vestido, joyas e incluso medias. Todo esto se compró nuevo cada vez. Así que tendrás que visitar la calle Bella Estela todos los días. Incluso siendo lustrabotas, la niña conocía esta calle. Pero nunca había estado allí. Ese lugar era demasiado brillante y hermoso. Y sentía que no tenía derecho a ir. Incluso los nombres de las boutiques parecían versos de poemas románticos. Las palabras de la criada emocionaron muchísimo a la bella. Quería preguntar una y otra vez sobre este maravilloso lugar, e imaginarse entre los hermosos escaparates y letreros. De repente, alguien llamó a la puerta del dormitorio. Las damas no esperaban a nadie, y al mismo tiempo estaban recelosas. Madame Flavia estaba en el umbral. Tenía un aspecto inusual, una mirada de reojo y el cuello ligeramente arrugado, como si tuviera prisa por llegar a algún sitio. Se volvió hacia Éfone, que la señora Eva quería un informe adicional sobre el señor Césare. Para ello necesitaba las notas de la criada. Por lo tanto, tuvo que ir con Madame inmediatamente. Éfone regresó al dormitorio un segundo y reportó un asunto urgente. Algo preocupaba a su asistente, pero desde detrás de la puerta, Madame la apresuró. Después de todo, la presidenta esperaba su informe, y la criada se marchó a toda prisa. Adele decidió leer un poco. Tomó un libro y se sentó en una elegante otomana. Del salón de baile salía música apenas audible, pero sus sueños la llevaron a la calle Bella Estela.
La niña estaba tan emocionada que no podía leer ni una sola línea, ni siquiera unir las letras para formar palabras. De repente llamaron a la puerta. Efony no pudo haber regresado tan rápido. Se preguntó quién sería entonces. Una voz insistente decía que no era necesario abrir. Simplemente gritaba, advirtiendo del peligro. Adele miró a su alrededor. No había nadie más en la habitación que ella. No se sabía qué tipo de voz era. Llamaron a la puerta otra vez, y de repente la puerta se abrió. En el umbral estaba una chica desconocida con una gorra calada hasta los ojos. Parecía una sirvienta de la mansión. Al menos, eso decía el uniforme. Pidió perdón por entrar sin esperar permiso. Pero la situación no toleraba demoras. Dijo que el dueño llamó urgentemente a su hermana. La voz de alguien repetía el peligro. Algo andaba mal. La criada parecía demasiado joven. La ropa le quedaba grande, sin duda. Sin embargo, Césare podría haber llamado a su hermana. Quizás para decirle unas palabras de despedida antes de salir al mundo. Y ella asintió. Se echó una estola de seda sobre los hombros, y la criada rápidamente la condujo escaleras arriba. Le dijo que el amo la esperaba en la azotea. Adele bajó un poco el ritmo. La voz ya le gritaba en la cabeza, y sus piernas se negaban a seguir a la criada. Aunque ella pensaba diferente. Césare no revelaría sus planes a ningún sirviente. Por lo tanto, todo parecía plausible. Al final de la escalera, la chica anunció que habían llegado, y abrió la puerta que daba a la azotea. El viento era muy fuerte. El cabello suelto ondeaba. La chica salió a una pequeña terraza en la azotea, pero el caballero no estaba allí. Entonces se volvió hacia la criada para ver qué pasaba, pero unas manos fuertes la empujaron por la espalda. No había forma de mantenerse al borde, y Adele voló hacia abajo. La chica de la gorra permaneció de pie en el tejado de la mansión Bonaparte. Mientras tanto, 1.000.000 de velas ardían en el salón ceremonial. Sonaba música agradable. El vino corría como un río. Todos felicitaban al duque. ¡Qué hombre tan increíble! La persona más joven en convertirse en prior. Además, recientemente logró colocar en el trono a un príncipe de un país vecino. El emperador actual era primo del señor César. Por lo tanto, los beneficios políticos eran evidentes. El derecho a voto en el parlamento era muy poderoso. El joven caballero provenía de una buena familia. Era apuesto, con excelente perspicacia para los negocios e instinto político. Un niño mimado por la fortuna. Todos se preguntaban con quién se casaría este apuesto hombre. Parece que Lucrecia de la Valle pronto le pondrá el anillo. César se cansó del ruido y decidió fumarse un puro en el balcón, para alejarse un rato de esas miradas y susurros. El oro de su uniforme de gala brillaba a la luz de la luna. Por fin podía estar en silencio. De repente, mi mirada se posó en una inscripción apenas perceptible en la bóveda del balcón. Alguien la había escrito con carboncillo sobre la bóveda de luz. Solo había 2 letras. K.R. Catherine y Rohan Bonaparte. Los padres de Césare. En los días de baile siempre bailaban juntos, y el pequeño Césare se sentó en la silla más lujosa del salón, y le dieron galletas en las manos. Entonces podrían estar en su propio mundo por unas horas, donde solo se pertenecían el uno al otro, y nadie podía detenerlos. La voz de su amigo lo sacó de sus gratos recuerdos. Abrió la ventana y le gritó a Césare que todas las damas esperaban su regreso. El joven llevaba una exquisita estola de seda sobre los hombros. Césare rió. Jude había acudido a la recepción que él había dado con un chal ridículo. El amigo empezó a hacer tonterías. Dijo que estaba en sus asuntos y el chal cayó solo sobre sus hombros. Cayó del cielo. Una casualidad puede forjar el destino. Cuando Césare se deshaga de Lady Lucrecia, entregará su corazón a la chica adecuada. Quizás este chal decida el destino del joven caballero. Una elección fortuita cambiará su vida. El dueño de la casa no se quedó callado. Resulta que es imposible elegir a otra chica como esposa por culpa de Lucrecia, temiendo que ella destruya a la elegida. De repente, el joven vio un exquisito monograma bordado en la punta del pañuelo. Cabe Catarina Bonaparte. Esta cosa pertenecía a su madre. Y ahora Adele la usa. Pero ¿cómo pudo caerse del cielo este chal? Era urgente preguntarle a Jude dónde y cuándo había recogido la capa de seda. Y esto es lo que pasó en el tejado. Cuando alguien empujó a Adele por la espalda, se tambaleó y cayó al suelo, pero milagrosamente logró agarrarse al alero del tejado, y se agarraba al borde mismo solo con los dedos. Pero ahora podía ver claramente quién la había empujado. Era la pequeña criada, y la señora la recordó de inmediato.
Esta es la compañera que acompañaba a doña Lucrecia. Y parece que fue ella quien obligó a su compañera a hacer esto. La criada estaba de pie en el borde, y la señora colgaba del alero del tejado, y no había nadie cerca para ayudarla. Entonces Adele empezó a pedirle la mano. Insistió en que toda la culpa de lo sucedido recaería sobre Lucrecia, y no sobre la criada, y que Lady de la Valle no dejará con vida a nadie que esté al tanto de este asunto. Lo matará para que nadie sepa la verdad. La criada claramente no se esperaba esto. No pensó en las consecuencias de sus actos, pero sus palabras parecían ciertas. Sin embargo, o el miedo prevaleció, o el amor por su ama. La criada pisó la muñeca de Adele con el talón. Que muriera, y la niña voló hacia abajo, hacia la oscuridad de la noche, hacia las garras huesudas de la muerte misma, directo al balcón saliente, donde el señor Césare fumaba su puro, el prior más joven, el jefe de la familia Bonaparte, bendecido por los dioses. Se encontró tendido en el suelo del balcón, aplastado por su hermana que había caído encima de él. Parecía estar bien. No tenía heridas visibles en el cuerpo. Las lágrimas brotaban de sus grandes ojos ámbar. La chica se aferró al pecho del joven como si temiera soltarlo, pero se apartó de repente cuando él lo notó. Dijo que una chica vestida con el uniforme de sirvienta de la mansión se empujó desde el tejado. Dijo que el amo llamó a su hermana. Se sorprendió muchísimo, sobre todo cuando resultó que la dama reconoció a la joven. Era la doncella de Lucrecia, su novia. Jude corrió inmediatamente al tejado, pero el criminal era demasiado rápido y no pudo alcanzarla. Le gritó esto a Césare desde el tejado. Naturalmente la chica ya había desaparecido. El caballero murmuró, aún sujetando la mano de su hermana, que había caído del cielo como una ola. Por cierto, la chica llevaba una camiseta fina de batista, y con tal inmodestia pretendía ir a la habitación de su hermano. Adele estaba avergonzada. Tenía las mejillas ardiendo. No había tenido tiempo de vestirse, pero el asunto era urgente, y su chal se había volado al caerse del tejado. César estaba muy enojado por lo sucedido. No pudo contener sus emociones, pero la niña estaba pensando en algo y no reaccionó a los ataques de su hermano. Era necesario disimular urgentemente la apariencia inapropiada de la belleza. César se quitó la chaqueta y se la echó sobre sus delgados hombros. Era evidente que cada movimiento le causaba dolor al joven. El caballero gimió y se agarró el costado con la mano. Se veían claramente rastros de sangre en su camisa. La hermana casi se atragantó con lo que vio. Se acercó para examinar la herida. Le preguntó con compasión cómo se sentía. El hermano sonrió, a pesar del dolor. La lustrabotas también había pasado por mucho en los últimos días. Ahora le preguntaba por su salud. Quizás olvidó cómo su bota le pisó el pie dolorido, o las palabras hirientes que pronunció en un ataque de ira. Cuánto deseaba el joven que esta chica lo cortejara. Incluso tenía imágenes indecentes en la cabeza. Pero alguien ya corría hacia ellos. Era un amigo que había bajado del tejado. Judas estaba muy preocupado por su amo y su hermana. En el consultorio el médico examinó la herida de Césare. El enorme moretón en su costado le daba mucho miedo. Afortunadamente, los órganos internos no sufrieron lesiones graves. Sin embargo, se recomienda evitar la actividad física durante un tiempo. Y por supuesto, durante la recuperación hay que dejar de fumar puros. Césare maldijo, pero el médico insistió. A partir de mañana es necesario aplicar compresas a diario. El médico enviará a una persona, pero su paciente se negó, diciendo que debía dejar todo lo necesario para el procedimiento. Adele comprendió por qué tenía que seguir a la criada desconocida. Todo se debía a la actitud de Césare hacia los negocios. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Éfoni entró corriendo sin llamar, gritando que la señora había desaparecido y que buscaba a la que tenía a su cargo. Pero entonces la criada vio a Adele, en un estado inapropiado y terrible. El caballero sonrió levemente y contó lo sucedido en el tejado de la mansión, y luego en aquel desafortunado balcón. Daba pena ver a Éfoni. Fue por su descuido que tuvo que dejar sola a su protegida, aunque inmediatamente me asaltaron dudas sobre la veracidad de las palabras de la profesora. Me alarmó que la señora necesitara un informe urgente durante la recepción. César no acusó a la criada de negligencia. Al fin y al cabo, la propia Madame Flavia fue a buscarla, y supuestamente le transmitió la orden de la señora. Era imposible sospechar de ella. Jude entró en la habitación. Todos los presentes dirigieron de inmediato la mirada al joven pelirrojo.
Informó que por orden del señor, los caballeros debían encarcelar a Madame Flavia Loredan. Además, cualquiera que intentara salir de la finca sería detenido. César quedó satisfecho con la orden cumplida. Le preguntó a su ayudante si la cocina estaba lista. Él lo confirmó. Entonces era necesario enviárselo a la querida señora Flavia. Cesare pronunció estas palabras con sentimiento y apagó el cigarro. Y ahora exigía que le trajeran a Lucrecia. Y cuanto antes. Nos esperaba una larga conversación. Llamaron a la puerta. Adele recordó al instante la regla. No llames a la puerta de la oficina de tu hermano. Ahora la razón estaba clara. Solo un extraño llamaba a la puerta. Era como una señal convencional de peligro. Y les dio tiempo para prepararse. El caballero le ordenó a su hermana que se sentara junto a él en el sofá. Y que se acercara lo más posible. Se anunció la llegada de Lucrecia de la Valle. Tenía una mirada angelical. Sus manos estaban cruzadas sumisamente sobre sus faldas. Tenía la mirada entreabierta. El caballero se disculpó por encontrarse con Lady de la Valle en tal estado. Tras el examen médico, su torso estaba desnudo. La niña levantó la vista, y ante ella apareció una imagen que la impactó. En el sofá estaban sentados un caballero con su hermana. Lucrecia tartamudeó, apenas capaz de pronunciar el saludo tradicional al amo. Y se quedó allí, incapaz de moverse. César le hizo un gesto a su novia para que se sentara en el sofá. Ella no se atrevió a negarse, aunque sus piernas no le obedecieron del todo. Había una pequeña criada junto a Lucrecia, y era claramente otra chica. Adele notó de inmediato que la señora ya había logrado cambiar a la criada. El caballero prestó atención de inmediato. Preguntó si la señora siempre había tenido a esta chica como criada. Ella confirmó. Sí, la criada de Anís. César empezaba a enfadarse. Solo Lucrecia podía mentir y evadir con tanto descaro. Pero se mantuvo firme. Era este asistente quien lo había estado atendiendo todo el tiempo. La dama se tocó nerviosamente la capa y exigió a la niña que confirmara sus palabras. Ciertamente cumplió la voluntad de su señora. El caballero notó la rapidez de movimientos de Lucrecia. De no ser por la historia del matrimonio, habría sido una socia ideal. La señora se sonrojó y le dio las gracias. Cesare no podía creer lo que oía. Ella fingió que no había pasado nada. Parecía que esta persona ya había olvidado el reciente intento de asesinato. Y todos sus pensamientos estaban centrados solo en el joven amo, como si hubiera perdido la cabeza. Finalmente Lucrecia notó la apariencia del señor Césare, y la herida en su costado. Parecía que había sufrido mucho. Césare se giró lentamente hacia Adele. Sus ojos ámbar se encontraron con los mismos ojos femeninos. Dijo que tuvo que atrapar a una sirena que caía del cielo. Por eso se lastimó. Pero ahora todo está bien. Lady de la Valle no sabía qué decir. La situación se había descontrolado, pero enseguida recobró el sentido. Sonrió dulcemente, con su sonrisa más encantadora, y se ofreció a ayudar a cuidar del joven amo. El caballero rechazó los servicios. Cínicamente afirmó que Lady Lucrecia no era culpable de lo sucedido, y por lo tanto no valía la pena cargarla. Además, la hermana menor siempre está cerca y es muy capaz de cuidar de su hermano. El astuto intrigante tenía una respuesta para todo. Es imposible que una solterona comparta la habitación con un caballero, y que lo corteje. Habrá chismes en la sociedad. Pero César se mantuvo firme. Era su hermana menor, y tenía derecho a estar en esa casa donde quisiera. Miró a Adele y añadió con picardía. Es una lástima darle una belleza así incluso al hermano mayor de la Valle. Entonces miró severamente a Lucrecia. Esta vez prometió no relacionarla con lo sucedido. Pero no habrá una segunda vez. Y si la dama tiene algo más en mente, no habrá piedad. El proceso pasará entonces al ámbito interclan. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucrecia. Su aspecto lastimoso no conmovió a nadie, solo causó repugnancia. Mientras tanto, el profesor se encontraba en la sala bajo la supervisión de guardias armados. No le cabía duda de que el plan de Lucrecia había fracasado, y la sombra ahora también se cernía sobre Madame Flavia. De repente la puerta lateral se entreabrió, y un hombre con una capa oscura apareció por el estrecho hueco, con una capucha baja. Según la orden del jefe de la familia Bonaparte, Madame Flavia Loredan debía sucederle.